Dios les bendiga en este día hermoso que nos ha dado el Señor para seguir aprendiendo más de su palabra y para seguir leyendo la Biblia juntos. Ya estamos en nuestro día número 16, así que busca tu Biblia que vamos a estar leyendo Génesis capítulo 46 al capítulo 48 y oramos en esta hora para darle comienzo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, Padre, porque tú nos concedes, Señor amado, este privilegio lindo, Padre, y maravilloso de poder leer tu palabra, Dios mío, de poder seguir viendo, Padre, tus promesas cumplidas, Señor, y todo lo que tú hablaste, Dios mío, estos hombres de la palabra, Padre, que esas promesas también, Señor, son para nosotros, Dios mío. Te pido que tú nos des sabiduría, Padre, y entendimiento, Señor, de esta tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Génesis capítulo 46 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición y el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquim, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Seret, Elón y Yaalel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina, 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Sifión, Agui, Asbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bería y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupim, Upim y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Yaaseel, Guni, Yeser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob
por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Gloria a Jesús. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Capítulo 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán. Y he aquí están en la tierra de Gosén. Y los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron también a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob su padre y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José.
Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón, y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde el extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron: la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra, viniendo a Éfrata. Y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí.
Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene, qué lindo, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Gloria a Jesús. Aquí estamos viendo en estos capítulos del 46 al 48 ese momento tan hermoso del reencuentro de Jacob con José. Vemos que está saliendo Jacob, ¿verdad? Israel está saliendo de allá de donde se encontraban, poderoso Jesús, de Canaán, y dice que vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y ahí el Señor le está diciendo: no temas, porque es parte del cumplimiento. Allí yo los voy a hacer una gran nación. Fíjate que dice que iban alrededor de 70 sus hijos, ¿verdad? Con los hijos de sus hijos eran alrededor todos de unos 66, unos 70 los que estaban entrando en Egipto, pero luego más adelante, que lo vamos a ver en el libro de Éxodo, eran demasiados, se habían multiplicado demasiado. Quiere decir que allá en Egipto es que ¿verdad? Se ve el cumplimiento, ¿verdad?, más notable de lo que es que el Señor iba a hacer de ellos una gran nación, que iban a ser muy numerosos. Y ese cumplimiento es allá en Egipto. Y ya el Señor le había hablado a Abraham que el pueblo, ¿verdad?, que su pueblo, su descendencia iba a pasar por un tiempo de esclavitud, pero luego el Señor lo iba a sacar. Todo eso ya el Señor lo había hablado. Sin embargo, el Señor le está hablando a Jacob y le está diciendo: no temas en venir ni traerte a tu familia. Y no, el Señor no le está dejando saber la bendición que iba a tener al reencontrarse nuevamente con José. Y no solamente reencontrarse con José, iba a conocer a sus nietos, porque le había nacido Manasés y Efraín allí en Egipto. Y trajo, ¿verdad?, a toda su familia.
Y ese reencuentro tuvo que haber sido lo más hermoso, porque dice que José se lanzó sobre el cuello de su padre, lo besó y lloraron, estuvieron un tiempo llorando, ¿verdad? Eso tuvo que haber sido un momento bien emotivo, que todo el mundo, el que estuviera allí, Isabel, 20 años sin ver a su padre, un padre que lo daba por muerto, y aún el mismo José quizás no tenía esperanza de ver a su padre. Él, me imagino que pensaba, bueno, ya mi papá estará muerto, porque le preguntó a sus hermanos, ¿y vuestro padre aún vive? Quiere decir que ni siquiera tenía idea si seguía con vida Jacob, pero ahora se estaban encontrando, ahora se estaban abrazando, y no solamente se estaban abrazando, es que ahora iban a pasar tiempo juntos porque iban a vivir allí. Y es interesante que la Biblia no nos menciona si los hermanos le revelaron a su padre el engaño. Ellos simplemente está diciendo, José vive, José está vivo. Y él, ay, yo quiero ir a ver a mi hijo. Después que yo vea a mi hijo, ya yo me muero contento. Pero la Biblia no nos relata en qué momento, ¿verdad? Jacob supo la verdad. Tal vez cuando se reencontró con José, ahí José les tuvo que haber dicho qué fue. O quizás los hermanos de José, cuando le dijeron a su padre que José estaba vivo, tuvieron que revelar el secreto, que fueron 20 años de mentira, 20 años que estuvieron fingiendo la muerte de José. Pero lo cierto es que ya ha habido una sanidad, ya ha habido una restauración esta familia, de tal manera que ahora iban a habitar todos juntos en paz, juntos en armonía, iban a estar juntos, iban a tener abundancia de pan, iban a estar tranquilos, porque tanto ellos como sus hijos, ¿verdad? Y los hijos de sus hijos y aún sus ganados y todo lo que tenían, iban a estar a salvo durante este tiempo de hambre. Como quien dice, nada les iba a faltar, para que veamos lo lindo que es Dios. Y Él le está diciendo, ahora yo les voy a decir a Faraón que ustedes están aquí. Y le está diciendo, cuando Faraón les pregunte, digan que ustedes son hombres de ganadería, porque para los egipcios es abominación los pastores de ovejas. Para ellos las ovejas eran animales sucios, ellos eran gente de agricultura. Por lo tanto, ¿verdad? Los pastores de ovejas les parecía un oficio abominable. Sin embargo, cuando Faraón les pregunta a los hermanos, ellos dicen claramente, tus siervos son pastores de ovejas. Y aún así Faraón le está diciendo, no te preocupes, que ustedes van a habitar en lo mejor de Egipto, ustedes van a habitar. Mire si José tenía poder, porque es que Faraón reconocía que si todo el mundo estaba con vida, que si la nación, ¿verdad? El país, ¿verdad? Y toda la gente que habitaba alrededor estaban con vida, era por la interpretación del sueño que le había dado José y por el trabajo tan excelente que había hecho de planificar y de administrar. Porque acuérdense en que hizo un trabajo monumental de guardar, ¿verdad? De sembrar, de ir guardando, de preservar ese alimento por años, para que en el tiempo de la escasez hubiera para todos. Así que ciertamente vemos a un faraón que lo reconocía, y cuando está delante de Jacob, dice la Biblia que Jacob bendijo a Faraón. Faraón era considerado la reencarnación de un dios, ¿verdad? Él era un dios reencarnado, el dios Ra, el dios del sol. Por lo tanto, para ellos Faraón era motivo, ¿verdad?, de adoración, era un dios. Dios con minúsculas, porque sabemos que el único Dios verdadero, todopoderoso, es nuestro Dios Padre, el que nosotros le servimos, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el Dios omnipotente, el Dios nuestro, amén. Así que estamos viendo que recibe la bendición de Jacob, o sea que consideraba a Jacob como un hombre de Dios, lo respetaba. Y ahora ellos están habitando. Él le dice, les voy a darle lo mejor de la tierra de Gosén. Le está dejando saber ese lugar. Gosén estaba en Egipto, estaba ubicada en el delta oriental del Nilo, cerca de la frontera de Canaán, y era una región bien fértil. Era un lugar, ¿verdad?, que tenía buenos pastos, buenas gramas para los ganados. Era el lugar perfecto para los animales que ellos tenían.
allí en la tierra de Gosén, donde luego el Señor los protegió cuando vinieron las plagas, allá en el libro de Éxodo. Ellos habitaron en la tierra de Gosén. Así que vemos que entonces ya cuando están habitando juntos, ya Jacob era viejo y dice la Biblia que estaba enfermo, estaba en cama. No sabemos cuál era la condición, pero ya Jacob ya había pasado los 130 años, ya estaba mayorcito. Así que vemos que entonces él hace lo mismo que hizo su padre Isaac. Cuando ya estaba mayorcito, él dijo, tráeme, como le dijo, tráeme a Esaú, que voy a orar por él, lo voy a bendecir, voy a declarar las promesas de Dios sobre él. Pues ahora lo mismo está haciendo Jacob con José, le está diciendo, tráeme a tus hijos, a Manasés y a Efraín, tráemelos, que voy a orar por ellos. Pero no solamente va a orar por ellos, es que los está recibiendo como hijos suyos. O sea que los hijos de José iban a heredar como los demás de los hermanos de José. O sea, ciertamente le estaba dando el privilegio, ¿verdad? Y el honor de la primogenitura se la estaba dando a José, porque sabemos que el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Pues al darle la bendición de José, al dársela a Efraín y a Manasés, le está dando una doble porción. Y por eso es que Efraín y Manasés también se convierten en tribu. Y diremos, pues no entiendo, porque entonces ya no son 12 tribus, ahora son 13. Ahora son 13 hijos los que tiene Jacob, porque por José está recibiendo bendición también Efraín y Manasés. Y ese número 12, que mucho lo vemos en la Biblia, es un número bien especial. Lo vamos a ver no solamente en los 12 hijos de Jacob y las 12 tribus de Israel, lo vemos ¿verdad? En las 12 piedras que había en el pectoral de la vestidura del sacerdote. Lo vemos en los 12 panes que habían en la mesa de proposición. Lo vemos también en las 12 piedras, cuando Elías arregló el altar que estaba arruinado para que descendiera fuego. Él acomodó las 12 piedras conforme a las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. También, ¿verdad? Ese número 12 que lo vemos tan continuamente, y aún el mismo Ismael tuvo también 12 príncipes, aunque no, ¿verdad? No heredó como lo fue Isaac, pero también. Por eso es que vemos que ese número 12 es especial en la Biblia. Y comienza entonces Jacob a orar por ellos, y a propósito, ¿verdad? Pone la mano derecha sobre el menor, que era Efraín. Manasés significaba Dios me hizo olvidar, ¿verdad? Todo el dolor, todo lo que él había vivido, Dios me hizo olvidar, pero Efraín significaba Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea que estaba poniendo la bendición de primogénito y, ¿verdad? Y declarando las mayores promesas al menor, que era Efraín. Y vemos que José como que se incomoda y le cambia el brazo a su papá y le dice, no papá, así no es, este es el primogénito. Y Jacob le dice, tranquilo, que yo lo sé, este va a heredar sus promesas, pero ciertamente el que va a heredar promesas mayores, aquel cuya nación va a ser mucha más grande, va a ser a través de Efraín. Así como había ocurrido con Jacob y Esaú. El que heredó la bendición de primogénito fue el menor, que fue Jacob. Y vemos, ¿verdad? Qué lindo todo esto, porque vamos viendo el cumplimiento. Así como un día Isaac oró por Jacob y declaró todas estas promesas, ahora vemos a un Jacob con toda la ilusión y con toda la fe. Él está diciendo, el Dios que se me apareció a mí en Luz. Luz era otro nombre para Betel. ¿Se acuerdan de Betel, donde él recuesta la cabeza sobre una piedra? Y ahí tiene un sueño y ve unos ángeles que bajaban y ángeles que subían y una escalera que conectaba con el cielo. Y él dijo, qué lugar tan terrible es este. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Por eso llamó aquel lugar Betel. Y él dijo, el Dios que se me reveló a mí en Betel. Aleluya. Está diciendo, ciertamente ese Dios que se me reveló, ese Dios de mis padres,
de Abraham, de Isaac, ese Dios que ha hecho tantas promesas para con mi familia. Y comenzó entonces a declarar sobre de ellos. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Así que ahí estamos viendo, ¿verdad?, cómo también Manasés y Efraín están recibiendo una parte de la herencia y son parte de las tribus de Israel. Luego entonces vamos a tocar, ¿verdad?, cómo es que se quedan esas 12 tribus de Israel y cómo los territorios se dividen. ¿Por qué? Porque por José heredan Efraín y Manasés, pero en el caso de Leví, ¿verdad?, esa tribu sacerdotal, esa tribu levítica, gloria a Jesús, ellos no heredaban un territorio, ellos no tenían porción del terreno porque su porción era Jehová. Por eso es que en los mapas podemos ver todas las tribus y todos los territorios distribuidos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, y no vamos a ver muchas veces José, o si vemos a José lo vemos dividido en Efraín, la media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés, y vemos que muchas veces no aparece, ¿verdad?, un lugar para Leví. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban encargados de las cosas de Dios, del templo y de los instrumentos sagrados. Así que ya estamos terminando Génesis, vamos para Génesis 49 y 50 mañana y ya vamos por ahí hacia adelante por el libro de Éxodo y vamos a ver todas las cosas maravillosas que Dios hace con su pueblo, cómo lo saca de Egipto luego. Pero es importante que veamos esto para que entendamos cómo fue que ellos llegaron a terminar en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Cómo ellos vivían tan libremente, pero ahora en el libro de Éxodo vemos un cambio. Y es que no podemos olvidar este punto, y es que José, al ser gobernador de Egipto, se trae a su familia a vivir con él. Y es allí donde se multiplican demasiado. Y luego, ¿verdad?, seguiremos viendo todas estas cosas. Mañana continuamos con todas estas oraciones y todas estas cosas que Jacob declara sobre cada uno de sus hijos, y terminamos el libro de Génesis con la ayuda de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor del Señor, y mañana continuamos leyendo la Biblia juntos. Compártelo con alguien para que también sea edificado por medio de la palabra y se motive. Todavía vamos por Génesis, todavía estás a tiempo. Si todavía no has comenzado este reto, todavía estás a tiempo. Puedes comenzar a leer, estamos leyendo 3 capítulos diarios, puedes leer 4, puedes leer 5, y poquito a poco nos vas alcanzando y poquito a poco vamos al paso, gloria a Jesús. Así que Dios les bendiga, les envío a todos un abrazo y recuerden: Maranata, Cristo viene ya.